La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, buenos días. Mi nombre es Araya Podaca, del Departamento de Ingeniería en Radiocomunicación. Nada más para hacer unas pruebas de si me están escuchando, si me pueden confirmar, por favor. Perfecto, pues aquí me están comentando que sí se escucha. Muchas gracias por entrar al webinar de la marca de ICT. Nos complace en que nos compartan un pequeño tiempo de este día. Con nosotros va a estar Giancarlo Granados, es nuestro representante de la marca de ICT. En esta hora veremos unas soluciones que nos maneja la marca, esperemos que sean de su interés. Cualquier duda, pues quedamos a la orden. Te cedo los controles, Giancarlo. Buen día. Muchas gracias, Saraí, y buenos días a todos. Mi nombre es Giancarlo Granado, soy representante de ICT para la región Latinoamérica, y el día de hoy vamos a conversar sobre sistemas inteligentes de alimentación de corriente continua para el mejoramiento de las operaciones en los sitios de comunicación. No sé cómo cambiar de ángulo esto, pero bueno, vamos a hacer que funcione. Bien, empezando, ante todo, somos Innovative Circuit Technology, somos una compañía de conversión de corriente continua que tenemos más de 35 años en el mercado. Y desde un inicio siempre nos hemos enfocado nuestros productos a lo que son comunicaciones, brindar soluciones de corriente continua para comunicaciones. Todos nuestros diseños son realizados al 100% desde nuestras instalaciones en Vancouver, Canadá, así como la fabricación, el despacho y el soporte que brindamos durante todo el tiempo de vida de nuestros productos. Tenemos un equipo altamente experimentado, realizamos ventas a todo tipo de compañías y somos líderes en soluciones de corriente continua administrables. Nuestra misión es proporcionar soluciones innovadoras de alimentación de corriente continua para sistemas de comunicación o sistemas de transmisión de datos, puede ser dato, voz o video, ¿no? Siempre que se requiera soluciones de 12, 24, 48 voltios, ICT está presente para precisamente ayudar a satisfacer estas necesidades. Y precisamente porque queremos ser los mejores en el mercado y los mejores en lo que les ofrecemos a nuestros clientes, nos hemos enfocado en 3 segmentos, en 3 mercados. El primero de ellos, con el cual inició todo, fue radiocomunicaciones. Nuestros sistemas de corriente continua, nuestros paneles de distribución de energía, inversores, conversores, se utilizan mucho para poder dar alimentación a sistemas de comunicación para seguridad pública, servicios de emergencia, agencias locales y estatales, ¿no? Todo lo que es minería, exploración de minerales, oil and gas, energía eléctrica e incluso al sector de transporte, ¿no? Para flotas de vehículos, flotas de camiones, de buses, de transportes logísticos, ¿no? Todos los sistemas de comunicación que vienen integrados en flotas de trenes incluso, pues, son alimentados también con equipos ICT. Luego tenemos el otro segmento que es banda ancha inalámbrica, y en banda ancha inalámbrica nuestros aliados principales en nuestro desarrollo también han sido los proveedores de servicio de internet inalámbrico, los WISP. Pero también nuestros sistemas permiten alimentar sistemas backhaul microondas, WiMAX, LTE, banda ancha rural o desarrollos de banda ancha en general, ¿no? Sistemas de antenas distribuidas, sistemas o redes de radioacceso y small cells. Y finalmente tenemos lo que es energía industrial. En energía industrial, bueno, nuestros sistemas
sirven y se acoplan muy bien a los sistemas de telemetría y otros sistemas de SCADA ya implementados. Más adelante vamos a ver cómo. Pero también somos de mucha utilidad cuando se requiere pues, corriente continua dentro de instalaciones, dentro de edificios, de oficinas, en data centers, etcétera, ¿no? Donde se requiera corriente continua también ICT tiene la solución. Y somos compatibles con sistemas de energía renovable, sistemas de vigilancia y seguridad, videovigilancia y seguridad, y lo que es energía por motorización. Bueno, aquí tenemos un listado en los 3 segmentos, como podemos ver en radiocomunicaciones, banda ancha y energía industrial, los principales clientes, los clientes más importantes con los cuales ICT provee de sus soluciones, ¿no? Y luego tenemos, para empezarle a la presentación formalmente, digamos, vamos a hablar de lo que son sistemas de corriente continua. Y para ello vamos a hablar obviamente de los componentes de un sistema, de qué está compuesto un sistema de corriente continua. Fuentes de energía y sistemas de energía. Entonces, este va a ser el primer punto del sistema de corriente continua donde vamos a recibir la energía, la corriente alterna del suministro eléctrico o de un generador de energía eléctrica, ¿no? Dentro de lo que llamamos nosotros sistemas o fuentes de energía, tenemos los rectificadores o fuentes de alimentación de energía, ¿no? ACDC. Muchas veces es requerido que estos sistemas tengan la opción de carga baterías o la opción de poder administrar la carga a estas baterías o este banco de baterías o baterías de respaldo, como quieran o como sea que lo conozcan. También parte de este componente son los convertidores, DC a DC. Y normalmente estamos hablando de corriente continua de 12, de 24 y más o menos 48 voltios, es decir, 48 voltios en las dos polaridades. Luego tenemos también distribución de la carga. ¿Para qué sirve la distribución de la carga? Precisamente para conectar los diferentes equipos, las diferentes cargas que vamos a alimentar con esta energía de corriente continua. Y aquí tenemos paneles de distribución de energía específicamente, paneles de distribución de energía single bus y paneles de distribución de energía dual bus, que nos van a permitir precisamente administrar de una forma adecuada la carga, cómo se va a ir distribuyendo a cada uno de los equipos que se estén conectando. Finalmente tenemos la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es aquella que nos va a permitir el control y el monitoreo remoto de los equipos. A través de un puerto Ethernet vamos a poder realizar todas las acciones de administración de la solución. Luego tenemos la seguridad, que es muy importante. Para poder acceder a los equipos, la seguridad es muy importante. Y por eso nuestros equipos, soportan protocolos, diversos protocolos que van a permitir un acceso seguro. Pero también muchas veces es importante tener el control de los equipos y qué pasa con ellos. Por ello se cuenta con la función de correos electrónicos, el registro de logueo de los usuarios y además la interfaz de usuario es la que nos va a permitir la conectividad de SCADA. Entonces, estos 3 componentes son aquellos que van a componer, valga la redundancia, nuestro sistema de corriente continua y van a permitir el desempeño óptimo de nuestra solución. Ya entrando a los productos, tenemos fuentes de alimentación de energía, como hemos visto, conversores, inversores, ¿no? Paneles de distribución de energía. Pero en cuanto se refiere a fuentes de alimentación de energía, nos vamos a centrar en esta oportunidad en aquellas que pueden ser rackeables, que pueden colocarse en un rack de 19 pulgadas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la serie Pro. La serie Pro es una fuente de alimentación de energía de alto performance, es una fuente estándar,
que se puede rackear, se puede colocar en el rack 19 pulgadas ocupando un espacio RU. Y es un equipo muy confiable, pero si a la confiabilidad ustedes desean sumarle inteligencia, pues tenemos la serie Platinum. La serie Platinum es una fuente 100% inteligente, cuenta con un puerto de Ethernet para control y monitoreo remoto de la fuente. Y esta fuente sirve mucho para aplicaciones de estaciones base. Pero si a ello, además, ambas, que es de las que estamos viendo, cuentan con la opción adicional para cargar un banco de baterías. Pero si a todo esto ustedes además le quieren adicionar características modulares, pues tenemos la serie modular MPS y también MPS Ultra. Esta es la MPS y la MPS Ultra. Y esta es una fuente, bueno, confiable, inteligente, con características modulares, que permite energía redundante, N+1, ¿no? También tenemos la característica de hot swap, que quiere decir que se puede retirar en caliente. Cuando aún está funcionando el equipo, podemos retirar los módulos de energía para poder hacer algún cambio, algún mantenimiento, sin interrumpir la energía en el sitio remoto. Cuando las comunicaciones son muy críticas y se necesita, se requiere que siempre haya comunicación y nunca se ausente, pues incluso al momento de hacer un mantenimiento esto es muy importante. Entonces, esta fuente nos va a permitir eso. Además, cuenta con las características adicionales de carga de un módulo para carga batería y otro módulo para lo que es administración de la distribución de la carga. Y además, bueno, al permitir obviamente redundancia, sabemos que nos va a permitir tener más energía. Pero también tenemos fuentes más pequeñas que son muy confiables, de bajo consumo y que además tienen la opción de carga batería. Aquí tenemos la serie IntelliCharge, aquí abajo, y luego aquí abajo también tenemos la serie Chassis Mount. Ambas son fuentes que tienen un terminal independiente para la carga principal y también dos terminales independientes o un par independiente para lo que es la carga al banco de baterías. Más adelante vamos a ir viendo una a una las características de ellas, ¿no? Luego tenemos los paneles de distribución de energía de corriente continua. Estos paneles tenemos modelos single bus que nos van a permitir administrar un solo voltaje y modelos dual bus que nos van a permitir administrar hasta 2 voltajes en un mismo equipo. Ya veremos que podemos combinar diferentes voltajes, 12, 24, 48 voltios, ¿no? Además contamos con una versión de la serie 3 con acceso frontal, tenemos versiones estándar e inteligente, las salidas están protegidas por breakers electromagnéticos o por fusibles, entonces esto va a ser dependiendo de la necesidad que ustedes tengan y la facilidad de acceso también al sitio, ¿no? Es muy importante planificarlo de acuerdo a eso. Y las versiones inteligentes vienen todas con una pantalla LED en la parte delantera, excepto la serie 3 con acceso frontal. Y finalmente lo que hace, o en torno a lo que giran estos dispositivos, al menos los inteligentes, es más que un software, es una aplicación web que se encuentra embebida en nuestros equipos. Esta aplicación web es una aplicación web segura, es una interfaz de usuario muy intuitiva, muy fácil de utilizar y que además nos va a permitir ayudarle a los clientes a reducir costos de operación. Entonces, con esto, ¿cómo se va a lograr esto? Pues al aumentar el tiempo de permanencia del sistema de comunicación activo, esto pues va a ayudar a que el cliente reduzca la cantidad de visitas hacia el sitio remoto debido a alguna falla, ¿no? Entonces, al tener el control y monitoreo remoto, eso nos va a permitir pues tener un mayor control del sitio y de lo que sucede con él. Luego tenemos también
bueno, toda una gama de convertidores. En este caso estamos viendo el convertidor de alta corriente de DC para la serie Side Converter. Y tenemos también una línea de inversores, básicamente dos modelos de 300 vatios y de 1500 vatios. La versión de 1500 vatios también es administrable y vamos a ver más adelante un poco más de ellos. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la corriente continua sobre la corriente alterna en los sitios de comunicación? Normalmente, cuando se habla de un sitio de comunicación se requiere acumular energía, ¿no? Y esta es necesaria para precisamente tener respaldo al momento de una contingencia, de que se ausente el suministro eléctrico, ¿no? O la principal fuente de energía o la principal suministro de energía hacia la fuente se ausente. Entonces, normalmente en sistemas de UPS de corriente alterna, tenemos pues la fuente de corriente alterna que va a alimentar a nuestro equipo UPS. Pero dentro del UPS hay, por ejemplo, un rectificador cargador que lo que va a hacer es recibir la corriente alterna, la va a rectificar a corriente continua y con esta corriente continua se va a cargar el banco de baterías. Luego, la corriente, mientras que aún se encuentra disponible, va a ir de aquí, de la corriente del rectificador como corriente continua, va a ir a un inversor que se encuentra dentro del UPS, que va a recibir la corriente continua y la va a volver a convertir en corriente alterna, para así, en su salida, tener corriente alterna. Entonces, además, bueno, está el switch estático, que es el que también va a llevar de forma directa en la salida, en la corriente alterna. Y luego tenemos un PDU de corriente alterna. Entonces el PDU lo que va a hacer también es recibir la corriente alterna y otra vez la va a convertir en corriente continua para las cargas. Entonces tenemos la corriente continua para las cargas. Entonces, como vemos, hay un proceso muy largo, ¿no? Porque siempre al final de cuentas los equipos de comunicación van a necesitar corriente continua. Con los equipos de ICT, en un sistema típico de corriente continua, lo que sucede es que la corriente alterna pasa por el rectificador, la rectifica a corriente continua, y luego esta es entregada al PDU para distribuir las cargas como corriente continua. No hay más, no hay más factores internos. Entonces, esto lo que va a permitir es precisamente tener mayor confiabilidad en el equipo, ¿no? Al haber menos componentes internos, se hace menos probable que puedan haber fallas internamente. Además, como ven, no requiere un switch estático interno y varias partes. Entonces, esto, además, los sistemas de corriente continua van a permitir una administración avanzada de la carga de la batería, así como monitorear las cargas, entre otras características que vamos a ver más adelante. Entonces, luego de haber revisado esto, ¿cuáles son los sistemas de alimentación de energía? Ya los vimos brevemente, pero ahora vamos a hablar de cada uno de ellos con mayor detalle. Y tenemos la serie modular, el Modular Power Series. Es un sistema modular de energía de corriente continua que nos va a permitir tener características hot swap y redundancia de N+1. Perdón, ¿No? Giancarlo, disculpa Sí, que te moleste. Aquí nos hacen llegar una pregunta con respecto al software claro. embebido. Este puede mostrar el estado del panel de distribución y la fuente de alimentación en una sola interfaz. Sí, de la fuente de alimentación y del panel de distribución de energía. Sí, pero para eso vamos a requerir, ya se adelantaron un poco, pero me encantan las preguntas. Lo que tenemos con la interfaz web es que podemos extraer un archivo MIB y lo podemos incorporar, por ejemplo, en un sistema SCADA. Entonces, al incorporar estos archivos MIB nos van a permitir desde un mismo software que ustedes ya, o sus clientes de repente ya tienen integrados, poder hacer el seguimiento y no solamente el seguimiento, sino el control y monitoreo remoto desde un mismo software. Entonces, si extrayendo los archivos MIB y colocándolos en un software
que esté haciendo la función de monitoreo general de varios dispositivos, sí se puede. De lo contrario, nuestra interfaz web nos permite hacerlo equipo por equipo, con la dirección IP del equipo y obviamente con cada usuario y contraseña, cada usuario va a tener un perfil de usuario que les va a permitir o solamente monitorear el equipo o de repente controlarlo y monitorearlo, o ser administrador, que también les va a permitir configurar las características de los rangos que se quieren manejar, ¿no? Del equipo. Así que creo que con eso estaría resuelta la pregunta, pero si les queda alguna duda adicional, por favor, pregunten. Gracias. Entonces, a ti, Saray. Entonces, continuando con el sistema modular, tenemos, bueno, como ya les había comentado anteriormente, en general todos nuestros sistemas de corriente continua están disponibles para lo que es 12, 24 y 48 voltios. Ahora, en el caso, en realidad en los tres casos podemos ofrecer polaridad negativa, tanto en 12 como en 24 como en 48 voltios. Acá, bueno, acá solamente se está hablando de menos 48 voltios porque normalmente es lo más requerido cuando se trata de soluciones, por ejemplo, para banda ancha. Pero si en algún momento alguno de ustedes necesita incorporar soluciones de menos 12 voltios o de menos 24 voltios, es posible solamente a través de este equipo de ICT, ¿no? El sistema modular. Y aquí podemos ver los rangos de voltaje que se manejan para cada uno de los 3 voltajes que ofrecemos y la corriente, ¿no? El amperaje por módulo. Entonces, cada módulo que tenemos aquí son módulos de 700 vatios. El shelf, como ven, tiene 4 espacios, 4 bahías o slots para incorporar módulos. Y aquí vamos a hablar de 3 tipos de módulos. El módulo de energía, que son módulos de 700 vatios, ya sean 12, 24 o 48 voltios, siempre van a ser módulos de 700 vatios. Y luego tenemos módulos de administración de carga batería, BMM por sus siglas en inglés, que es un módulo opcional. Y otro módulo opcional que es el módulo de distribución de energía, LDM. BMM es por Battery Management Module y LDM es por Load Distribution Module. Entonces, estos dos son módulos fijos, el Battery Management Module y el Load Distribution Module. Son módulos fijos que se solicitan a fábrica desde un inicio, ¿no? O se solicitan al proveedor desde el inicio de la compra. Luego tenemos también el módulo de energía, que estos sí son módulos hot swap, que se pueden retirar en caliente. Tenemos aquí un controlador de energía inteligente que viene en el shelf principal. Pero también tenemos la versión MPS Ultra, que se puede incorporar un shelf adicional sin este controlador y se puede aumentar potencia. Perdón, que me había muteado. Luego tenemos en el caso de los módulos de administración de carga batería, tenemos características completas. Por ejemplo, tenemos estado de la carga, es decir, que a través de la interfaz gráfica de usuario, GUI, nos vamos a poder ver cuál es el estado de la carga, a qué porcentaje está cargada la batería. Una vez que esté funcionando el sistema con la energía de respaldo, nos va a decir cuánto tiempo nos queda de energía con todos los equipos que estén funcionando en ese momento, es decir, tiempo restante de funcionamiento. También tenemos incluida la característica LVD para la carga a la batería, es decir, que vamos a cuidar la batería, ¿de qué forma? Desconectando todo cuando la batería llegue a un punto en que se pueda dañar, pues el equipo automáticamente va a apagar ya el sitio para evitar que las baterías se dañen. También podemos realizar un test de batería, tenemos la opción de ecualización de la carga para las baterías. Entonces es realmente un módulo de administración de carga de batería muy completo. En el caso del panel de distribución de
el panel de distribución de la carga, o el módulo, mejor dicho, de distribución de la carga, tiene 4 salidas, como aquí vemos en la fotografía. Son 4 salidas protegidas por breakers electromagnéticos. Hasta 25 amperios por salida. Cada salida puede ser activada, o sea, encendida o apagada de forma remota. Cada salida puede ser también configurada para que una vez que tenemos, esta es una característica única de ICT que se llama load shedding. La característica load shedding lo que nos va a permitir es que cuando se ausente el suministro eléctrico de corriente alterna o el generador eléctrico y empiece a trabajar con el banco de baterías, lo que va a suceder es que una vez que hayamos configurado alguna de las salidas con la característica load shedding, lo va a reconocer este equipo como menos crítico. Entonces, esto nos va a permitir diferenciar equipos de comunicación crítica y equipos de comunicación que no son tan críticos. Entonces, para aumentar y maximizar el tiempo de funcionamiento con la batería de respaldo, lo que va a hacer el equipo es automáticamente apagar los equipos, las salidas que están conectando o alimentando equipos menos críticos. De esa forma se maximiza el tiempo. Entonces, como podemos ver, estas son características únicas de ICT, al igual que la característica de encendido apagado. Si yo decido apagar la salida 1, pues la salida 2, 3 y 4 van a permanecer en funcionamiento, no se van a interrumpir. Entonces, se puede, pero, o sea, puedo apagar uno o más de una o todas a la vez. No se va, las que decidamos que permanezcan encendidas no se van a alterar, van a seguir en funcionamiento, no van a sufrir ninguna baja o pico de energía que pueda impactar al equipo. Así que es un equipo. There is no sound, Giancarlo. No sé por qué se mutea a veces. Disculpen ustedes. Les decía, no sé si me escucharon lo de la característica load shedding, que es aquella que desconecta una vez que nosotros configuremos salidas para alimentación de equipos menos críticos, pues cuando se ausente el suministro eléctrico va a desconectar y va solamente a alimentar los equipos de comunicación crítica. De esa forma nos va a permitir mantener y maximizar el tiempo de funcionamiento con la energía de respaldo. Luego tenemos otra característica única de ICT que es el encendido apagado remoto de las salidas. Y de esa forma podemos apagar la salida 1 u otras salidas sin preocuparnos de que las salidas que decidamos mantener encendidas se vayan a interrumpir. O sea, podemos apagar la salida 1, la salida 3 y la alimentación en las salidas 2 y 4 van a seguir funcionando, van a seguir alimentando los equipos que estén conectados, no se van a interrumpir. Luego tenemos 4 entradas para monitoreo de condiciones ambientales en el sitio, es decir, podemos conectar hasta 4 sensores de apertura y con esto vamos a poder controlar o monitorear, mejor dicho, por ejemplo, una puerta del sitio remoto, la puerta de acceso al sitio remoto, o podemos poner un sensor de temperatura, de fuego, de agua, de humedad, ¿no? Son únicamente sensores de apertura, de contacto seco. Entonces, si por ejemplo configuramos que el sensor de puerta va a estar normalmente cerrado, pues cuando la puerta se abra, automáticamente se va a activar y el sensor iba a enviar una alerta por correo electrónico a su central o al correo electrónico que ustedes configuren para ello. De esa forma ustedes van a saber que pudo haber habido una intrusión en el lugar, ¿no? O que puede haber llegado de repente el personal técnico para el mantenimiento respectivo, ¿no? Y lo mismo sucede con pues, los sensores de humo, agua. Este equipo es además muy resistente, se puede soportar temperaturas de funcionamiento, temperaturas ambientales en funcionamiento desde menos 30 hasta 60 grados de temperatura. Entonces prácticamente se puede instalar en cualquier lugar del planeta Tierra.
Luego tenemos la serie Platinum. La serie Platinum también es una fuente de alimentación muy confiable con un panel frontal. Es una fuente también 100% inteligente que nos va a permitir el control y el monitoreo remoto también. Nuevamente tenemos aquí modelos de 12, 24 y 48 voltios y en cada uno de estos 3 voltajes tenemos versiones de 1600 y de 800 vatios. Cuenta con un recubrimiento para ambientes corrosivos. Este recubrimiento es estándar, viene en toda la línea de la serie Platinum. Y cuenta con puerto de Ethernet, como les decía, para control y monitoreo remoto. Además tiene la opción adicional para cargar una batería de respaldo, incluye la característica LVD, compensación por de carga por temperatura, estado de la carga, tiempo de funcionamiento restante, etc., ¿no? Entonces es una fuente también muy confiable, al igual que la anterior. Depende de la aplicación que uno quiera, ¿no? La anterior era con características modulares, este viene a ser simplemente ya una fuente. Una fuente muy además versátil, ¿no? Cuenta con la interfaz gráfica de usuario que vamos a ver luego. También ocupa un espacio R1 en el rack de 19 pulgadas y esta fuente puede funcionar en ambientes con una temperatura desde menos 30 hasta 70 grados centígrados, un poquito más, ¿no? La anterior era desde menos 30 a 60, este es desde menos 30 a 70. Puede ser conectada también en serio o en paralelo para aumentar potencia hasta 8.6 kilovatios. Entonces, se pueden conectar pues en serie. Giancarlo, Sí. Disculpa, otra pregunta nos hacen llegar. La entrada de alimentación, me parece que es del modelo anterior, ¿es de 110 o 220 o ambas? Ambas. Es una entrada universal tanto para la serie modular como para la Platinum e incluso la serie Pro que vamos a ver a continuación. La entrada es universal, es decir, de 100 voltios de corriente alterna hasta 230 voltios de corriente alterna. Entonces, esta fuente de la serie Pro tiene el mismo rango de entrada de voltaje. Esta también es la serie Pro es una fuente de alimentación de energía también muy confiable y se utiliza cuando, bueno, no se requieren características de control y monitoreo remoto, pero se desea, pues, ahorrar espacio en el rack de 19 pulgadas y además se requiere de una fuente muy confiable, muy robusta, que nos dé funcionamiento siempre, ¿no? Entonces tenemos la serie Pro. La serie Pro no es una versión inteligente, tenemos únicamente en la versión estándar. Tenemos modelos de 12, también 24, 48 voltios. Y tenemos en los 3 voltajes 2 versiones, de 690 y 1190 vatios. Todas nuestras fuentes, incluso las anteriores que hablé, tienen un rango alto de eficiencia, de 90 a 93% de eficiencia. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Lo vamos a ir ya empalmando con la idea de ahorro, de reducción de costos operativos. Esto nos va a permitir precisamente que cuando la fuente está conectada al suministro eléctrico, cuando el rango de eficiencia es muy bajo, lo que hace es tener mucha pérdida de energía. Entonces, quiere decir que va a recibir mucha energía, pero va a perder parte de esa energía para luego entregarla a los equipos. En cambio, nuestros equipos, a comparación de otros, tienen un alto rango de eficiencia. Entonces, va a recibir la energía, no va a tener mucha pérdida de energía, estamos hablando de un 7%, ¿no? A comparación de otros equipos que incluso tienen hasta menos de 85, 80% de eficiencia. Entonces, va a haber un ahorro en el consumo de energía eléctrica, ¿no? En el recibo del suministro de energía eléctrica. Eso es lo que nos va a permitir tener un alto rango de eficiencia. Además, que va a eliminar
pues el riesgo de sobrecalentamiento del equipo. Porque al no perder energía, el equipo se va a calentar menos. Además, va a tener, no va a introducir prácticamente ruidos en la comunicación, precisamente debido al alto rango de eficiencia, ¿no? Tenemos además, esta fuente cuenta con una alarma de contacto de forma C. Es decir, que se puede conectar, por ejemplo, una luz estroboscópica, porque como esta no tiene la forma, el puerto Ethernet para control y monitoreo remoto, lo que va a suceder es que no la vamos a poder controlar y monitorear. Pero una forma de repente percatarnos qué sucede con la fuente es conectando una luz estroboscópica. Y lo que podemos hacer es colocar que la luz esté como ustedes gusten, ¿no? Normalmente siempre encendida o siempre apagada. Pero una vez que suceda la fuente requiera alguna atención, pues este contacto lo que va a hacer es cambiar el estado de la luz estroboscópica o de una luz LED cualquiera, ¿no? No solamente, ¿no? Y bueno, pues es como una alarma visual, nos va a permitir saber de que hay que darle una atención al equipo antes de que de repente alguien haga el reporte de alguna falla, alguna avería. Luego tenemos también la opción adicional de carga baterías. Y la opción de carga baterías en este caso también cuenta con la característica LVD. ¿Pero qué es LVD? Por sus siglas Low Voltage Disconnect en inglés. Es la característica que les contaba anteriormente. Es aquella que nos va a permitir desconectar la energía que estamos recibiendo de la batería, de nuestras baterías de respaldo, desconectarla cuando la batería ya vaya a llegar a un punto en que se pueda dañar. Por ejemplo, y eso va mucho de la mano con lo que indique el fabricante, ¿no? En la hoja de datos de la batería, ¿no? Si el fabricante de baterías dice que no debería descargarse más del 50%, pues, en el caso de la serie modular y la serie Platinum, nosotros podemos configurar a qué porcentaje queremos que se desconecte. En el caso de la serie Pro, bueno, ya viene previamente configurada para desconectarse en un porcentaje ya está previamente establecido por default, ¿no? Cuenta con el factor de forma R1, ¿no? Entonces ocupa un espacio R1 en el REC 19 pulgadas y a veces esto es muy importante porque muchas veces simplemente porque colocamos la fuente que ocupa 2 o 3 espacios, pues nos quedamos cortos en el rack y tenemos que adquirir un rack, hacer un upgrade a un rack más grande, y esto incide en los costos al momento de ofrecerle una solución a nuestros clientes, ¿no? Entonces hace más costosa nuestra solución y puede hacer más costoso también el hecho de que el cliente también pueda optar por de repente otro proveedor, ¿no? Entonces, porque se hace más costosa la solución. Pero bueno, y también soporta temperaturas desde menos 30 a 60 grados. En realidad casi todos nuestros equipos soportan estas temperaturas. Luego tenemos la serie IntelliCharge, que es una fuente también muy confiable, 12, 24, 48 voltios. Tiene 2 pares de terminales, un par para la carga principal y un par para la carga de la batería de respaldo. Y aquí la carga de la batería también es una carga independientemente regulada, que también va a contar con la característica LVD incorporada. Cuenta con un switch en la parte posterior para seleccionar qué tipo de batería estamos cargando, si es una batería de plomo ácido, una batería de AGM o una batería de gel. De acuerdo a esto, va de la mano con la característica LVD, pues este switch lo que nos va a permitir es desconectar a cierto porcentaje de que se ha descargado la batería, ¿no? Entonces, la batería se va a desconectar con la característica LVD según la selección que hagamos aquí. Y además cuenta con la característica de carga compensada por temperatura. Tenemos 2 versiones, con la pantalla en la parte delantera y sin pantalla también. Y luego tenemos los paneles de distribución de carga.
Eso sería todo con las fuentes, al menos las principales. Luego tenemos los paneles de distribución de energía, ¿no? Los paneles de distribución de energía, tenemos la serie 2, por ejemplo. Es un panel single bus que nos va a permitir administrar un solo voltaje, ocupa un espacio RU, modelos de 12, 24, más o menos 48 voltios. Además cuenta con 12 salidas. Eso, precisamente el panel lo que nos va a permitir es conectar hasta 12 salidas para conectar hasta 2 equipos distintos y poder controlar o distribuir la carga independientemente para los 2 equipos. ¿Qué pasa cuando a veces ponemos una sola fuente y conectamos todos los equipos para la misma salida de la fuente? Pues cuando cuando queremos desconectar un solo equipo, pues tenemos que desconectar todo para desconectar uno solo, ¿no? En cambio, con esto lo que nos va a permitir es poder apagar una salida sin interrumpir las otras. Cuenta con fusibles para protección de las cargas, fusibles en la parte delantera para fácil acceso al momento del cambio. Esta fotografía es la versión inteligente porque cuenta con la pantalla. La versión estándar viene sin pantalla. Pero si además a eso le queremos añadir a estas características de inteligencia, pues tenemos la versión con puerto Ethernet para control. Nos va a permitir, pues, esta función o esta característica nos va a permitir apagar o encender cada una de las salidas de forma individual y de forma independiente, sin interrumpir la energía en las otras salidas. De igual forma, contamos con 5 entradas para control y monitoreo de condiciones ambientales en el sitio, básicamente para conectar sensores de apertura, como les había comentado anteriormente, ¿no? Y nos pueda llegar a través de correos electrónicos si es que el sensor cambia de estado, nos va a alertar. Soporta protocolos SNMP y SSL para garantizar un acceso seguro al momento de poder realizar el control y monitoreo remoto. Además, como les decía, permite correos electrónicos de los sensores, pero también nos envía correos electrónicos para cada evento que vaya a suceder con cualquiera de las salidas. Contamos con la característica load shedding, que les comenté anteriormente, para desconectar equipos de comunicación menos crítica al momento en que estemos trabajando con la energía de respaldo, ¿no? Para maximizar el tiempo de autonomía precisamente y de funcionamiento del sitio. Aquí tenemos la serie 3. La serie 3 del panel de distribución de energía tiene las mismas características básicamente de la serie 2, pero esta es una versión dual bus. Tenemos 2 bus en este equipo para conectar diferentes voltajes. Por ejemplo, en este lado, ¿no? Podríamos conectar 12, 24 voltios y en la otra barra podríamos conectar 48 voltios, ya sea en su polaridad positivo o negativo. Entonces, podemos hacer la combinación de estos 3 tipos de voltaje y las 2 diferentes polaridades que hay en las diferentes barras. Entonces, el equipo está diseñado para trabajar de esta forma. Cada barra soporta 80 amperios en pico. Las salidas soportan 25 amperios 80 amperios de forma continua y 100 amperios en pico. Y las salidas soportan hasta 25 amperios de forma continua. Aquí sí tenemos las 2 versiones para proteger la carga, por fusibles o por breakers electromagnéticos. Ahora, ¿qué sucede si queremos de repente tener control a través de un panel de distribución de energía de un solo voltaje en 12 salidas? Pues lo que se hace es un puente únicamente. Aquí en la parte trasera se conectan los retornos para el mismo voltaje pueda ser distribuido en las 12 salidas y ya no se divida. Y bueno, esto obviamente se hace el control y monitoreo remoto a través de puerto Ethernet. Y luego tenemos la serie 3 con acceso frontal, que es exactamente lo mismo que hemos visto hace un momento, Dual Bus, modelo Dual Bus, pero en este caso, bueno, recibimos mucha retroalimentación de los proveedores de servicio de Internet inalámbrico. Ellos deseaban que las conexiones se encuentren en la parte delantera porque hay equipos que la conexión sale de la parte
se realiza en la parte, o la alimentación de energía se realiza en la parte delantera del equipo. Entonces se les dificultaba pues llevar el cable para alimentar y conectar en la parte trasera. Entonces este panel se diseñó pensando en ellos. Ya bueno, debido a la reducción de espacio, al trasladar todas las salidas de la parte trasera a la parte delantera, se redujo el espacio y se pudo colocar únicamente 4 salidas, pero son 4 salidas protegidas por breakers electromagnéticos, ¿no? También contamos con la entrada de sensores. Ya ven ustedes aquí que tenemos el puerto Ethernet, la conexión de tierra, la conexión para la entrada de la energía, y tenemos las mismas características del panel que vimos anteriormente. Ya luego entrando a lo que son los inversores de corriente alterna, perdón, de corriente continua a corriente alterna, tenemos la onda. Este es el inversor de onda sinusoidal pura. Este es un inversor con una potencia de 1500 vatios en la salida. Puede recibir corriente continua de 12, de 24, de 48 voltios. Y bueno, la va obviamente a invertir a corriente alterna, ya sea de 110 o de 220. Dependiendo de lo que ustedes desean, tenemos 2 modelos, ¿no? Salida con 110 o 220, 230 voltios de corriente alterna. Es un inversor de alta eficiencia con baja pérdida de corriente en su estado de reposo. Y cuenta también con la característica de puerto de control y monitoreo remoto a través de un puerto Ethernet, TCP/IP. Cuenta también opcional y adicionalmente con un relay de transferencia C para trabajar también en el caso de que pueda recibir energía de una batería. También tenemos opcionalmente el kit dual de montaje para, ya sea que ocupemos en el kit de montaje en el rack, va a ocupar siempre, se puede colocar hasta 2 inversores, uno al lado del otro. Ya sea que lo ocupemos con 1 o con 2, siempre va a ocupar 2 espacios RU en el rack de 19 pulgadas. La interfaz gráfica de usuario es el sistema un sistema que en su totalidad nos va a permitir pues controlar y monitorear los equipos de los que hemos estado hablando que tienen la característica de inteligencia, ¿no? Y todo ello a través de una interfaz web, un navegador web, ya sea pues Internet Explorer, Internet Edge, Mozilla, Chrome, Safari, lo que ustedes quieran. Está totalmente, funciona con cualquiera de ellas. Y es gratuita, es decir, que no hay que adquirir una licencia para hacer uso de esta característica. Además, no hay que adquirir o no hay que descargar un software en la computadora, instalarlo para poder acceder. Prácticamente desde cualquier computadora, tablet, smartphone, laptop, uno puede acceder con la dirección IP del equipo. Y con la dirección IP, además de la dirección IP, uno puede acceder con el usuario y la contraseña. Entonces esto nos va a permitir tener un perfil, ya sea para monitorear, para controlar y monitorear, o para realizar configuraciones en el equipo. Entonces aquí tenemos características que han motivado cambios en ICT, ¿no? Bueno, tenemos breakers de alta calidad. Son características que han sido solicitadas obviamente por los clientes, ¿no? Breakers de alta calidad, que la aplicación embebidas soporte protocolos HTML, SNMP, HTTPS, TLS 1.2, SSL. Tenemos diseños single bus y dual bus para controlar y monitorear diferentes cargas. Tenemos 5 entradas para sensores de condiciones ambientales en el sitio. Luego tenemos pero tenemos características muy particulares a través de la interfaz gráfica de usuario, que incluyen, por ejemplo, el monitoreo, que ya les había comentado, de la corriente de cada una de las cargas de forma individual. Podemos apagar y encender cada una de las salidas de forma individual y sin interrumpir las otras.
Tenemos la característica load shedding, que es aquella que va a apagar de forma automática los equipos menos críticos cuando se inicie la alimentación con la energía de respaldo de la batería. Tenemos la característica Network Watchdog. La característica Network Watchdog es una función que lo que va a hacer es, por ejemplo, en el panel esto es propio de los paneles de distribución de energía, ¿no? En el panel vamos a configurar que en la salida 4, por ejemplo, a través de esta salida vamos a conectar, vamos a alimentar un switch, por ejemplo, o un inversor que a su vez va a alimentar un switch o un router. Y entonces el panel permanentemente va a estar haciendo un ping al switch o al router del sitio remoto, el switch, el router que nos permite tener precisamente comunicación en el sitio y conectividad de nuestros dispositivos. Entonces el panel va a estar haciéndole un switch de forma rutinaria. Y cuando el switch le va a estar respondiendo, ¿no? Como decir, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Pero cuando el switch o el router ya no le responde, lo que va a suceder es que el equipo automáticamente va a apagar esa salida que está alimentando ese switch, ese router. Y luego de un tiempo que ustedes hayan configurado, luego de un tiempo que se haya configurado, se va a volver a encender la alimentación de esa salida. De esta forma se va a hacer como que un autorreinicio cuando el switch o el router no estén funcionando, se hayan bloqueado y no estén permitiendo el tráfico de datos. Es más o menos la dinámica que uno realiza en sus hogares cuando estamos trabajando de forma remota, ¿no? Con esta nueva normalidad y de pronto se va el internet o se pone lento y entonces lo único de forma instintiva que uno hace es ir al switch, al router de su casa o de su oficina, lo apaga unos minutos o un tiempo X y luego lo vuelve a encender. De esa forma el switch al router se restablece y restablece la comunicación. Entonces, lo que estamos viendo es que el equipo es muy, muy versátil y además que siempre va a mantener la comunicación. De esta forma vamos a evitar que vaya un técnico hasta el sitio alejado para ver qué pasó con el switch, qué pasó con el router, porque no hay conectividad. Y esto nos va a permitir otra vez ahorrar costos operativos, ¿no? Además que contamos con emails de alerta, ¿no? Entonces, cuando cualquier evento que suceda con los equipos, pues una vez que haya sido configurado con esta característica, nos van a llegar correos electrónicos de alerta. Y bueno, otra característica es que todos nuestros equipos son fabricados y diseñados desde 100% desde nuestras instalaciones en Vancouver, Canadá, de ICT, Innovative Circuit Technology. Y aquí ahora vamos a hablar de casos reales. Por ejemplo, aquí la necesidad crítica, como vemos, es un sitio alejado, ¿no? Y la necesidad crítica es apagar o encender una radio que está bloqueada. Aquí tenemos pues el rack, tenemos equipos de radiocomunicación, en este caso, pero pueden ser también equipos de banda ancha o de energía o que requieran energía industrial. Y aquí tenemos pues el sistema de corriente continua. Y a veces enviar a una persona hasta el sitio alejado nos representa costos que pueden ser varios miles de dólares, ¿no? O alrededor de ese costo. Aquí tenemos otro caso, una necesidad crítica. Vemos que la nieve, este es un caso, ambos son casos reales. En Canadá, por ejemplo, la nieve ha cubierto totalmente el sitio, la antena, el sitio repetidor. Y la necesidad es apagar, encender una radio bloqueada. Entonces, ¿cuál es el costo de enviar a alguien? Es, otra vez, varios miles de dólares o por ahí. Entonces, con el control y el monitoreo remoto que permiten los equipos de ICT a través de la interfaz gráfica de usuario, vamos a evitar el hecho de tener que enviar un personal para que pueda realizar el mantenimiento reactivo, porque hay mantenimientos preventivos, que eso sí se tienen que dar, eso es lo normal, pero los mantenimientos reactivos, es decir, cuando sucede una contingencia, los vamos a poder evitar esos costos en los cuales los clientes, el usuario final o ustedes tendrían que incidir para poder solucionar la contingencia. Ya no vamos a tener que enviar un personal, ya no vamos a tener que gastar en un transporte para que el personal llegue, porque normalmente los sitios alejados
no hay una vía pública para llegar, no hay un transporte público que nos lleve. Entonces hay que alquilar, bueno, en este caso es un poco más extremo, hay que alquilar un helicóptero, pero en otros casos alquilaremos una camioneta para poder llegar al lugar. O en otros y además los costos relacionados a esto, ¿no? Porque es la camioneta, es el combustible de la camioneta, son las horas hombre del técnico, del ingeniero que podría estarse aprovechando en otras labores. Además que hay que pagarle esas horas hombres al técnico. Además, gastos de viáticos, ¿no? Hospedaje probablemente, alimento, etcétera. Entonces, y tiempo. ¿Cuánto tiempo el cliente va a tener el sistema caído? ¿Cuánto tiempo el cliente o el usuario final no va a poder comunicarse porque la radio sigue bloqueada? O cualquier otro equipo no está funcionando. Con los equipos ICT, pues con una visita que se evite, una visita inesperada que se evite al sitio a través del control y monitoreo remoto, ya se está justificando la inversión y hasta con menos de una visita probablemente. Entonces, se está justificando la inversión. Más adelante vamos a ver una referencia respecto a los costos, ¿no? Pero esta, por ejemplo, es cómo se ve la interfaz gráfica de usuario a través de cualquier navegador web, ¿no? Esta es de la serie 3 con doble voltaje. Entonces aquí vemos que en la barra A tenemos 12 voltios, en la barra B tenemos menos 48 voltios. Y se puede apagar y encender cada una de las salidas de forma individual. Acá tenemos todas las diferentes opciones que nos van a permitir la configuración. ¿Y por qué el acceso remoto es un beneficio? Y son varios puntos en realidad a los que tenemos que llegar, ¿no? ¿Por qué el acceso remoto es un beneficio? Uno, porque resuelve problemas de forma remota sin tener que viajar al sitio. Ya lo vimos que con el control y monitoreo remoto vamos a resolver. A través de la característica load shedding, a través de la característica network watchdog, ¿no? Además que nos van a enviar correos electrónicos de alerta. Entonces, este control y monitoreo remoto nos va a incrementar la calidad del servicio de cara al usuario final, ¿no? Con menor tiempo de caídas del sistema, ¿no? Reduce los gastos operativos, o como les decía, al evitar las visitas al sitio ¿no? Vamos a reducir las visitas del ingeniero, del personal técnico. Mayor control de su sistema de energía, ¿no? Al tener control y monitoreo remoto vamos a saber siempre y en tiempo real qué está pasando con el sitio. Además, esto nos permite desconectar cargas de dispositivos menos críticos. Entonces, cuando entre en funcionamiento el banco de baterías, vamos a poder permitir un mayor funcionamiento en cuanto a tiempo, ¿no? Desconectando los equipos menos críticos. Prácticamente la única circunstancia en la cual tenemos que enviar un técnico o un ingeniero para que pues, solucione algo en el sitio va a ser cuando o se queme un fusible, si estamos con la versión protegida por fusibles, o el breaker se abra, ¿no? Se dispara el breaker por un pico y se abre para proteger el equipo. Prácticamente son las dos únicas circunstancias con las cuales tenemos que enviar un técnico. Y aún así, porque en realidad nuestros equipos cuentan con la característica de que en cada una de las salidas podemos configurar rangos de amperaje para que no exceda de ese rango de amperaje que nosotros podamos configurar. De esa forma, el equipo, pues si por ejemplo ponemos un breaker de 25 amperios y electrónicamente lo configuramos para que no exceda la salida de 24.9 amperios o 24.8 amperios, pues lo que va a hacer es proteger la salida y de esa forma va a evitar que el breaker salga. Entonces es como una doble protección, con el breaker y una protección electrónica. Otra forma de ver el beneficio del acceso remoto es precisamente viendo el costo de ciclo de vida del equipo. Y vamos a ver acá dos factores o dos líneas. La línea del tiempo, es la de abajo, y la de la izquierda, la línea de costo. A su vez, la línea de costo la hemos dividido con tres subfactores, digamos, ¿no? El costo inicial, el costo de la energía y el costo de operación. Entonces, inicialmente vemos que el equipo
en sistemas de corriente continua que no son inteligentes, de otros fabricantes, por ejemplo, vemos que el equipo puede ser de menor costo. ¿No? Entonces el costo de adquisición es bajo, o no es tan costoso, pero vamos viendo que en la línea del tiempo va subiendo. ¿Y esto a qué se debe? Al rango de eficiencia que les comenté anteriormente, ¿no? El rango de eficiencia, al ser un equipo que no tiene un alto rango de eficiencia, va a requerir mayor energía del suministro eléctrico, por lo tanto, el suministro eléctrico va a venir con un recibo más elevado. O incluso, si estamos utilizando energía de un banco de baterías, ¿no? Combinado, por ejemplo, con un sistema solar que esté cargando unas baterías, ¿no? Lo que vamos a hacer es que la batería se descargue más rápido, porque el rango de eficiencia del equipo va a requerir precisamente más energía de las baterías. Entonces, no nos va a durar lo que debería. Y luego el tercer factor es operación. Se bloqueó la radio, no tengo control, monitoreo remoto, tengo que mandar un técnico, tengo que mandar un ingeniero, tengo que mandar a alguien para que vea qué pasó. Y de repente simplemente ir, apagas la radio, la vuelves a encender, o el amplificador o el repetidor, simplemente uno lo apaga, lo vuelve a encender y ya está, se solucionó. Eso se puede hacer con los equipos ICT. Entonces, todo esto hace que el costo del equipo en su tiempo de vida sea muy elevado, muy costoso. En cambio, con los equipos y los sistemas inteligentes de corriente continua de ICT, lo que vamos a hacer es evitar esto. Probablemente el tiempo de adquisición inicial, el costo de adquisición inicial del equipo sea un poquito más elevado que otros equipos. Pero cuando vemos en la línea del tiempo, pues debido a nuestro rango alto de eficiencia, a nuestro elevado alto rango de eficiencia, vamos a ver que en lo que es energía va a haber un ahorro. Va a haber un ahorro y bueno, el costo de operación también, precisamente por las características que ya hemos visto. Entonces, hay una gran diferencia y esta es la forma correcta en realidad de ver el costo de un equipo, ¿no? Y ya bien dice el refrán, ¿no? Que lo barato sale caro, porque a veces precisamente lo barato nos va a traer estas complicaciones. En cambio, un equipo más sofisticado nos va a permitir, pues, maximizar de una forma eficiente nuestros presupuestos, ¿no? Nuestros costos. Aquí tenemos una propuesta de valor de cara a ustedes o al usuario final que además va a permitir ofrecer un valor agregado al cliente, reduciendo la cantidad de visitas inesperadas a los sitios, ¿no? Precisamente con el control, el monitoreo remoto de la energía, incluso de diferentes voltajes o distintas polaridades, ¿no? Cuando se trata de corriente continua o corriente alterna en el sitio. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que del suministro eléctrico tenemos la energía proviene ya estamos cerca de terminar. La energía proviene del suministro eléctrico o de un generador eléctrico. Corriente alterna entra a la fuente de alimentación de energía, esta es una fuente de menos 48 voltios. A su vez, la fuente está cargando un banco de baterías, que a su vez este banco de baterías podría estar siendo cargado con un panel solar, ¿no? A través de un controlador de carga solar, ¿no? Para tener energía respaldo. Entonces, a través de un panel de distribución de energía, este es un modelo dual bus, conectamos el bus B con menos 48 voltios. Con este menos 48 voltios podemos conectar, por ejemplo, radios de banda ancha inalámbrica, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, 12 voltios, podríamos conectar también radios repetidoras, amplificadores, ¿no? Pero en este caso, bueno, el ejemplo es de menos 48 voltios. Con este menos 48 voltios podríamos conectar directamente un switch industrial que requieren directamente corriente continua, o podríamos alimentar un inversor para que el inversor reciba corriente continua y entregue corriente alterna. En este caso tenemos el inversor de 300 vatios. Este inversor podría alimentar ya sea un switch o un router con corriente alterna. Entonces aquí en esta salida que está alimentando este inversor que finalmente va a alimentar estos equipos, podemos configurarla con la característica Network Watchdog. Si el switch o el router se bloquean, no funcionan, no responden, no están dando datos, no están permitiendo la transmisión de datos, ya sea de
de voz, datos o video en el sitio, pues al no recibir una respuesta con el PIN, el equipo va a apagar esa salida automáticamente y luego del tiempo configurado la va a volver a encender a manera de reiniciar estos equipos, ¿no? Y permitir siempre la transmisión de datos. Por otro lado, en la barra A, en el bus A, tenemos que desde menos 48 voltios pasamos por un conversor de corriente continua a corriente continua, es decir, vamos a convertir menos 48 voltios a 24 voltios, para este ejemplo, ¿no? Y a través de 24 voltios vamos a poder alimentar, por ejemplo, cámaras IP, módulos de sincronización de GPS. Esto se puede hacer como a través de un controlador inyector PoE. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conectamos esto directamente al switch, al router. Y con esto pues se administran los datos. Pero no se puede, lo que no se puede hacer es administrar la energía del equipo. No, no se puede hacer eso. Entonces, lo que sí nos va a permitir nuestro panel. Entonces, lo correcto sería aquí trasladar el jumper o el patch core del switch, el router, hacia el controlador inyector PoE para que divida lo que es datos y energía y solamente entregue datos. Y de aquí se conecta datos al inyector controlador PoE en esa salida. Y de igual forma, la energía se conecta del panel de distribución de energía hacia el controlador inyector PoE para dar precisamente conectividad a la cámara IP, en este caso, ¿no? O al módulo de sincronización GPS, o a cualquier equipo que pueda requerir 24 voltios, ¿no? Entonces ya vemos que teniendo pues transmisión de datos a través de un navegador web, podemos acceder a través de la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Y pueden ser a través de una computadora, una laptop, computadora escritorio me refería, una laptop, un smartphone o una tableta, ¿no? Y aquí tenemos las direcciones electrónicas de demostración de la interfaz gráfica de usuario de nuestras fuentes de alimentación de energía, de nuestra serie modular, de nuestros paneles de distribución de energía y también de nuestro inversor. En realidad es una interfaz gráfica de usuario muy, muy intuitiva. Pero para no hacer muy extensa ya la presentación, vamos a finalizar ahí, Saraí, para no extendernos del tiempo ofrecido. Y bueno, yo quiero agradecerle a todos por su tiempo, por la atención que me han brindado en esta hora, aproximadamente un poco más de una hora. Y si tienen alguna pregunta, por favor, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que puedan tener. Ok, sí, mira, aquí tenemos una respecto a los módulos de potencia. Comenta Ernesto Reyes, a mí me dan 600 watts y no 700 porque es 48 por 12.5. ¿En qué voltaje, perdón? De 48 volts. Sí, el módulo está dando solo 600 vatios, no 700. Sí, el cálculo que realiza él y que pone como ejemplo sería de 48 volts, 12.5 amperes. 12.5 amperes, ok. Lo que sucede es que si probablemente está utilizando un banco de baterías de respaldo, voy a regresar acá un poco para poder ver los rangos de voltaje de los módulos. Cuando se utiliza menos 48 voltios, normalmente en realidad estamos hablando de 56 voltios o 62. Aquí, perdón, 62 voltios. Por eso da 12.5 amperios, que es lo que normalmente nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Porque las baterías normalmente no son exactamente 48 voltios en los sistemas de 48 voltios, son de 62, de 56, y eso puede hacer la diferencia. No es que no hayan 700 vatios, porque incluso nosotros hemos realizado la constatación y podemos ofrecer hasta 14.4 amperios en lo que es menos 48, en el módulo de 48 voltios, ¿no? No sé si eso ayuda a responder la pregunta.
Bueno, pues esperemos que le quede un poco más claro a Ernesto, si no, pues con todo gusto nos puede hacer llegar al correo. Otra pregunta que nos hicieron llegar es, las entradas de alimentación con respecto a las fuentes, ¿afecta o baja su rendimiento si es de 110 o 220? No, no afecta ni baja su rendimiento. Es una entrada universal únicamente para pues, permitir una mayor versatilidad del equipo y obviamente también permitir una reducción de diferentes modelos o números de, de- de modelos de equipos, ¿no? Simplemente para eso. En vez de tener dos equipos de una misma fuente de 100 voltios y otro de 220, pues se hizo un solo modelo que pueda tener este rango de entrada, pero no afecta. Ok, y de momento pues ya son todas las preguntas que tenemos por parte de nuestro público. No sé si tengan alguna otra duda que nos puedan hacer llegar. Igual si la pregunta de los 700, 600 vatios no fue bien contestada, yo te pediría, Saraí, si es posible, tomar nota del correo de Ernesto para que podamos enviarle mayor información específicamente de ese punto. Ok, sí, claro que sí. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Cualquier duda que tengan, con todo gusto las podemos aclarar. Les proporciono mi correo. Es sarahi, sarahi.apodaca@syscom.mx. Y ahí con todo gusto podemos atender sus dudas. Sí, por favor, cualquier duda que tengan, no duden, valga la redundancia, en contactarse con Saraí y a través de ella nosotros vamos a poder absorber todas las dudas, todas las preguntas, inquietudes que tengan y hasta podemos ayudarles también en en el diseño de su sistema de corriente continua, ¿no? Así que nada, les agradezco mucho su tiempo y espero que tengan un bonito día. Muchas gracias, Giancarlo. Buen día para todos. Buen día a todos, hasta luego.